Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión de adoración al Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabando al Señor con el himno 363. 363, adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos animamos también en la confianza en nuestro Dios. En el nombre del Señor. Si en aflicciones te sientes morir y si en flaquezas tu alma está, hay un poder que te ofrece su amor. Es Jesucristo mi Salvador. Hay un poder que te ofrece su amor. Es Jesucristo mi Salvador. Ánimo, hermanos, miremos la cruz. No desmayemos, Cristo en ella está. Llena de sangre, dispuesta está para dar ánimo al que desmayó. Llena de sangre, dispuesta está para dar ánimo al que desmayó. Si en ti faltan fuerzas para orar, pide el consejo de Cristo el Señor. No desmayemos, que pago tendrá el que venciere sin desmayar. No desmayemos, que pago tendrá el que venciere sin desmayar. Ánimo, hermanos, miremos la cruz. No desmayemos, Cristo en ella está. Llena de sangre, dispuesta está para dar ánimo al que desmayó. Llena de sangre, dispuesta está para dar ánimo al que desmayó. Muy poco tiempo nos queda que estar peregrinando en el mundo sin paz. Viene del cielo Jesús nuestro Rey, para llevarnos con él a gozar. Viene del cielo Jesús nuestro Rey, para llevarnos con él a gozar. Ánimo, hermanos, miremos la cruz. No desmayemos, Cristo en ella está. Llena de sangre, dispuesta está para dar ánimo al que desmayó. Llena de sangre, dispuesta está para dar ánimo al que desmayó. Amén. Dios bendiga este hermoso himno de alabanza, el cual nos da esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, porque no fue en vano su muerte, no fue en vano todo lo que Él tuvo que padecer, sino que, como dice esta alabanza y también lo dice la palabra del Señor, su sangre quita el pecado del mundo, quita nuestro pecado, nuestra maldad, y nos hace aceptos en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a orar al Señor, vamos a presentar nuestras vidas, pidiéndole a Él que Él nos guíe en este día, que Él sea junto a nosotros en todo lo que hemos de hacer. Sabemos que esto es por fe, creemos que el Señor está con nosotros, creemos que Dios está a nuestro lado y que nos ayuda, el que nos guarda y también el que nos guía en su misericordia, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Creemos que a su lado nada nos falta y que todo lo que necesitamos lo recibimos de su mano poderosa por gracia y por misericordia. Vamos a orar presentándonos al Señor, presentando las necesidades, las peticiones de la iglesia, las enfermedades también que muchas veces
aquejan a nuestros hermanos, pidiéndole al Señor que Él sea obrando conforme su voluntad en nuestras vidas y en cada uno de nuestros hermanos. Por todo esto le invito a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por su misericordia, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que usted nos concede, Dios mío, de poder alabarle, de poder bendecirle, Señor, de poder reconocer, Dios mío, Señor, que usted es nuestro Salvador, de poder reconocer, Padre bendito, que por su amor, Dios mío, por su misericordia, y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, somos lavados para su gloria. Oh Dios mío, gracias, Señor, por la fe que usted, Padre amado, Señor, ha puesto, Dios mío, y ha dado, Señor, a sus hijos. Padre amado, Señor, gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Oh Dios mío, Señor, no podemos, Padre amado, reconocer, Dios mío, dejar de reconocer que somos pecadores ante usted, Dios mío, que fallamos, Señor. Oh Padre amado, pero esperamos, Señor, en su misericordia. Rogamos a usted, Señor Dios mío, oh Dios amado, esa gracia en cual dice su palabra. Dios mío, Señor, que Dios mío, usted manifestó hacia nosotros ese amor, Dios mío, esperamos, el cual dice su palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh Padre bendito, te rogamos, Señor, que tú seas, Dios mío, Señor, obrando en la vida de sus hijos, en las necesidades, en las enfermedades, Señor, en las dificultades, problemas, Señor, Dios mío. Oh Rey de Gloria, sea usted ayudando, Señor, a sus hijos. Sea usted, Señor, Dios mío, dando, Señor, esa paciencia, Padre amado, la cual dice su palabra, que produce, Señor, la prueba de nuestra fe. Oh Padre bendito, por misericordia, ayude a cada uno de los suyos, Señor. Fortalezca, Dios mío, el cansado. Anime usted, Señor, Dios mío, al desmayado, Padre amado. Por misericordia, Señor, por su sacrificio, oh Padre bendito, expiatorio, que hizo, Señor, Dios mío, por cada uno de nosotros. Levántanos, Señor, fortalece, Señor, a los suyos. Oh Dios mío, por misericordia, le rogamos también que usted nos dirija en este día. Bendiga las vidas, los corazones de sus hijos, Señor. Dios mío, porque dice su palabra, que usted conoce, Señor, la necesidad de nosotros. Oh Dios mío, usted pueda orar, Señor. Usted pueda, Señor amado, atender nuestra necesidad conforme a su voluntad, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te rogamos su bendición. Te rogamos, Dios mío, Señor amado, su fortaleza sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, esté, oh Dios mío, confortando nuestros corazones, confortando nuestras vidas, Señor, para la gloria de su nombre. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual tendríamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 48. San Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 48. Dos parábolas que habló nuestro Señor Jesucristo acerca del siervo vigilante y el siervo infiel. Y si lo hemos encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas por la lectura de la palabra del Señor. A continuación vamos a orar presentándonos al Señor, pidiendo a Él el entendimiento, pidiendo a Él, mis hermanos, la sabiduría, y también que nos ayude, mis hermanos, a con humildad poder poner nuestras vidas a la palabra del Señor. Con humildad, con sencillez de corazón, entendiendo que estas palabras, mis hermanos, son palabras de Dios, son palabras del Señor, el cual es perfecto, el cual es soberano, el cual también conoce todas las cosas, conoce nuestras vidas, hasta lo más íntimo de nosotros el Señor lo sabe, pidiéndole a Él que nos dé entendimiento por esta su palabra y pueda el Señor entregar una lección, entregar una enseñanza a nosotros que nos ayude también a mirar las cosas conforme a la voluntad del Señor. Oramos por esta palabra y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro, una vez más venimos ante su presencia, Dios mío. Le damos gracias primeramente, Señor, por la palabra que usted nos da en este día. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que estas palabras, Padre amado, fueron, Dios mío, Señor, escritas, Señor, Dios mío, con el propósito de enseñar, con el propósito de edificar, de instruir, de prepararnos, Señor. Dios mío, así como fueron dichas, Padre, primeramente, por nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, Señor. Hoy día, Dios mío, la recibimos, Padre amado, como nuestra, Dios mío. Pidiéndole, Señor, nos ayude a entenderla, nos ayude, Señor, a comprenderla, nos ayude, Señor, a mirar, Padre amado, oh Señor, la enseñanza que usted nos entrega por ella. Ayúdenos, Señor, Dios mío. Guíenos, Padre amado, en entendimiento de ella, Dios mío, Señor. Por misericordia, Padre amado. Oh, Dios mío, Señor, como dice su palabra, que su palabra no vuelva a usted vacía, sino, Dios mío, pueda dar fruto en los corazones. Frutos, Señor, Dios mío, conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, le rogamos su bendición, Dios mío. Y todos se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz nos bendiga. Doy gracias al Señor antes que nada por la misericordia que Él me da y que Él me concede cada día en su misericordia y en su amor. Doy gracias a Dios porque Él nos guarda, nos protege, nos ayuda al Señor en su misericordia para seguir adelante. Y gracias al Señor le doy por todo lo que Él me ha dado hasta este momento, sin merecerlo, sin ser el mejor. Nuestro Dios en su misericordia nos guarda, el Señor en su amor, cumple, mis hermanos, su promesa, cumple su palabra en nosotros, la cual dice que Él permanece fiel, que Él es amplio, mis hermanos, en misericordia, es grande en misericordia.
lento para la ira. Grande es el amor del Señor, por eso agradezco a Dios en este momento, porque Él es digno de recibir la gloria, Él es digno de recibir la alabanza, de recibir nuestra gratitud, porque también el Señor en su misericordia nos ha traído este conocimiento de la verdad, y como dice la palabra del Señor, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres para la gloria del Señor, libres para adorar a un Dios vivo, libres para servir a un Dios real, libres para testificar también de que nuestro Dios es verdadero y de que en Él, mis hermanos, no hay sombra de variación, que Él es soberano por sobre todas las cosas y que Él tiene el control de la humanidad, tiene el control de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que como hombres podemos percibir. El Señor lo percibe, pero mucho más grandemente, porque Él es el creador de todas las cosas. El Señor nos bendiga en su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por todo eso, y también meditando en la palabra del Señor, decía al principio que esta lectura de la palabra del Señor representa dos parábolas expuestas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a todos aquellos también que estaban oyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga en su misericordia. El Señor, mis hermanos, a través de este capítulo 12, entrega mucha enseñanza tanto a sus discípulos y así también a personas que no eran sus discípulos, que aún tal vez no la habían recibido. Y en cada palabra que él entrega hay una enseñanza para cada persona, hay un mensaje, un propósito para cada oyente, mis hermanos, de esta palabra del Señor. Pero estas parábolas acerca del siervo vigilante y acerca del siervo infiel tiene un contenido que nuestro Señor Jesucristo también se preocupó de exponer, no solamente en esta ocasión, sino en varias ocasiones. Él habló a sus discípulos acerca del siervo vigilante que esperaba la llegada de su Señor. También lo habló, mis hermanos, en Mateo 25, ejemplificándolo con el tema de las 10 vírgenes, el cual, mis hermanos, es una historia diferente, es una parábola distinta, pero el mensaje que entrega es el mismo: la preparación de los hijos de Dios, la preparación de aquellos que eran comisionados por el Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y en este versículo 35, el Señor comienza hablando acerca del siervo vigilante, acerca del siervo que había sido puesto por el Señor, que había sido entregada una responsabilidad, que había sido entregada una comisión, y cómo debía ser, mis hermanos, la actitud, cómo debía ser la posición que ellos tenían que tener como discípulos, como hijos de Dios, como creyentes, y así también como oidores de la palabra del Señor. Dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Primeramente parte diciendo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Esto representaba, el estar ceñido de lomo, representaba estar preparado. Porque una persona, cuando se sentaba a descansar, después de un trabajo, después de una jornada, comúnmente se desceñía sus lomos, se desvestía y se disponía a descansar. Pero en este caso, al ser siervos vigilantes, el Señor les dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, estén preparados, no estén en una posición de relajo, sino de preparación. Y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sois semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había luz eléctrica, no había la luz que nosotros tenemos hoy artificialmente, sino que los siervos eran encargados de llevar lumbreras y recibir a su Señor, recibir
a su amo cuando él viniera de regreso a casa durante la noche o durante la madrugada. Ellos tenían el deber de estar esperando a su Señor con lámparas encendidas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si ellos no encendían sus lámparas, obviamente su Señor no iba a poder verles y tampoco estarían ellos cumpliendo el deber que ellos tenían como siervos de esperar a su Señor. El Señor nos ayude en su misericordia. Pero esto sabemos que es una parábola, es una ilustración. De esta forma, mis hermanos, el Señor ilustraba cómo iba a ser el regreso del Hijo del Hombre, el regreso de Él, como lo habla en Mateo 24, del 45 al 51. El Señor les explica que ellos como siervos debían tener lámparas encendidas, pero en el sentido de estar alumbrando. Ahora, mis hermanos, no se refiere a lámparas, a luces materiales, sino ahora a luces espirituales. El Señor nos bendiga en su misericordia, el Señor nos ayude. El Señor nos dé la fuerza, mis hermanos, porque dice que de esa forma, mis hermanos, es semejante la venida del Hijo del Hombre. Es semejante a ese amo que salió a la fiesta de bodas y que viene de regreso y dejó a sus siervos esperándole. Así, mis hermanos, nosotros debemos estar esperando al Señor, ceñidos nuestros lomos, mis hermanos, ya no con vestimentas materiales, sino, como dice en Efesios 6, con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la armadura de Dios. El Señor nos ayude, el Señor nos dé la fuerza, el Señor nos bendiga. Y dice, ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, o sea, hombres que están esperando. Porque, como veremos más adelante, se daban casos en que los siervos no aguardaban la venida de su Señor, o lo aguardaban por un momento y después dejaban de hacerlo, y era ahí donde venía, mis hermanos, la condenación, venía, mis hermanos, el juicio sobre ellos, por no esperar y no cumplir la labor que ellos tenían que cumplir. El Señor nos ayude en su misericordia. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza. Y Dios nos ayude a poder cumplir lo que el Señor nos ha mandado y el propósito al cual Dios nos ha llamado. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 12 que debemos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y ver y renovarlo, mis hermanos, con el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Dios de una u otra forma, mis hermanos, se encarga de aclararnos a nosotros, se encarga de guiarnos a nosotros a su voluntad, al propósito que Él tiene para nosotros. Y si Dios, mis hermanos, se encarga de revelarnos y guiarnos hacia su propósito, hacia su voluntad, nosotros como hijos debemos también responder a ese llamado, debemos responder a ese propósito que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. El Señor nos bendiga. Y hay propósitos que son para todos los hijos del Señor, que son generales, que son únicos para los hijos de Dios. Pero también hay propósitos que son específicos para cada persona. Y eso, mis hermanos, es lo que nos habla, como decía en Romanos 12, de ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. A eso debemos ser nosotros también semejantes a hombres que aguardan la venida de su Señor, el regreso de su Señor de las bodas, para que cuando llegue y llame, dice, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Velando, mis hermanos, el estar velando es lo mismo que estar con los lomos ceñidos los lomos y con la lámpara encendida. La clave, mis hermanos, de esto es el apresto, lo que quiere decir el estar velando y el estar ceñidos los lomos y el estar la lámpara encendida en uno solo, es estar preparados para la venida del Señor, para la venida de ese Señor, el cual en esta parábola ilustra una situación terrenal, pero ilustra, mis hermanos, también una situación celestial para los hijos de Dios, algo a lo cual nosotros hemos sido llamados, como les decía,
a estar preparados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que son bienaventurados aquellos siervos, hay recompensa para aquellos, mis hermanos, que estén haciendo esto. Por eso ayúdenos al Señor, con más deseo cada día, buscar el estar, mis hermanos, aptos, preparados ante la presencia del Señor. Es cierto que muchas veces se hace difícil, como lo dice también en la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Llega un momento donde todas se durmieron. Llegó un momento donde las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas se durmieron. ¿Por qué? Porque vino decaimiento, vino debilidad. Pero lo importante era que las prudentes habían guardado para ellas aceite en sus lámparas. Y eso también, mis hermanos, es una enseñanza para nosotros. Lo importante, mis hermanos, es que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Aunque venga el cansancio, aunque venga decaimiento, aunque venga debilidad, nosotros, mis hermanos, debemos confiar en el Señor, debemos descansar en Él, debemos entregarle a Él nuestra carga y creer en nuestro corazón, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, que Él es nuestro ayudador, como dice su palabra, echar la carga sobre Él y Él la llevará. Creer, mis hermanos, que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Creer que aunque estemos cansados, mis hermanos, en nuestro espíritu podemos velar con la ayuda del Señor. En nuestro espíritu podemos estar conectados con el Señor y recibir de Él, mis hermanos, la fuerza para seguir adelante y recibir la fortaleza y recibir el gozo, mis hermanos, de la salvación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una de las cosas que el enemigo busca de los hijos del Señor es robarle, mis hermanos, arrebatarle el gozo de la salvación. Busca, mis hermanos, de que los hijos del Señor estén desanimados. Busca, mis hermanos, a pesar de que tengan muchas promesas de parte del Señor, a pesar de que Dios esté con ellos, a pesar de que Dios les esté ayudando, de que Dios les esté sosteniendo, pero aún así el enemigo quiere hacerles creer que están solos y quiere hacerles dudar y quiere hacerles perder, mis hermanos, el ánimo, la fuerza para buscar al Señor. Dios nos ayude en su misericordia. De esa forma, mis hermanos, el enemigo busca que dejemos de velar, que dejemos de buscar al Señor. Pero Dios, mis hermanos, en su misericordia, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a fortalecer las manos caídas, como dice en Hebreos también. Él quiere, mis hermanos, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, sea restaurado para la gloria del Señor. Porque dice que serán bienaventurados aquellos los cuales, dice, cuando su Señor venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esta afirmación extraordinaria presenta a Cristo en su ministerio de servicio a los creyentes en su segunda venida. Con esto, mis hermanos, nos confirma la palabra del Señor, de que este Señor que fue a las bodas representa a nuestro Señor Jesucristo, y los siervos, mis hermanos, nos representan a nosotros. ¿Por qué dice? Porque dice que de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y eso, mis hermanos, era una característica de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio de servicio. Cuando Él, mis hermanos, estuvo en la tierra, les sirvió a sus discípulos. Y eso, mis hermanos, y esa enseñanza le decía el Señor a sus discípulos que iba a ser una característica y que iba a diferenciar, mis hermanos, el liderazgo del mundo con el liderazgo, mis hermanos, cristianos, o el liderazgo de Dios. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros veis que los siervos, los gobernantes son servidos. Y bien creéis, porque así es en el mundo. Pero le dijo: pero en vosotros no será así, sino que el mayor será el que sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Este ejemplo, mis hermanos, tenemos del Señor en nuestras vidas. El Señor, mis hermanos, mismo dice que serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor mismo les servirá. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace mirar también, mis hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, donde habla de las bodas del Cordero. Donde allí iremos, mis hermanos, a esa gran cena del Señor, donde se cumplirá, mis hermanos, esta palabra, si permanecemos fieles al Señor,
Si permanecemos velando en el Señor, mis hermanos, se cumplirá esa palabra en nuestras vidas. Dios nos ayude en su misericordia. Pienso que cada uno de nosotros queremos tener ese gozo, esa alegría, esa dicha de poder, mis hermanos, estar sentados a la mesa con el Señor. Estar, mis hermanos, compartiendo una mesa con el Señor es algo que realmente en nuestra mente cuesta, mis hermanos, dimensionar la grandeza que será. Yo creo que nunca podremos dimensionarlo de manera completa, pero mis hermanos, sí tenemos la seguridad, tenemos la fe y la confianza y la promesa de parte del Señor, que si velamos, si esperamos al Señor, si no desmayamos, seremos, mis hermanos, invitados, seremos partícipes de esa mesa para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, mis hermanos, aunque se tarde un poco, aunque venga un poco más tarde, la segunda vigilia, mis hermanos, comprendía de las 9 de la noche hasta las 12. Y ese rango, mis hermanos, es un poco, en palabras humanas, un poco tolerable de esperar. Pero también dice, y aunque venga la tercera vigilia, que ya comprendía un periodo de las medianoche hasta las 3 de la madrugada, ya no era tan fácil, mis hermanos, estar esperando al Señor a esa hora. Ya el sueño, mis hermanos, ahora los que en algún momento nos ha tocado velar o estar despiertos hasta tarde, vemos que en esos momentos se hace difícil. De las 12 de la noche en adelante empieza a caer el sueño, a caer el decaimiento. Pero aunque venga esa hora, me dice, aunque venga a la tercera o a la segunda vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor nos bendiga en su misericordia. Dios nos ayude, mis hermanos, con la ayuda del Señor, a sopesar, a poner en contraste lo que tenemos que sacrificar muchas veces por el Señor, lo que tenemos, mis hermanos, que dejar, a las cosas que tenemos que negarnos con la ayuda del Señor, poner en contraste esas cosas a lo que el Señor nos promete, a lo que el Señor tiene preparado. Dios nos ayude en su misericordia, sin duda, mis hermanos, podemos decir que es mucho más grande lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso también Pedro decía a los hermanos que estaban pasando sufrimiento, le decía, estoy seguro de que esta tribulación momentánea no será suficiente para apartarlo del Señor. Y también lo dice la palabra del Señor en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será suficiente, mis hermanos, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez? ¿Será suficiente el peligro para separarnos del amor de Cristo, que nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos y nos promete algo mucho mejor? El Señor nos ayuda en su misericordia. Estos sacrificios, esta negación que nos habla la palabra del Señor, es parte, mis hermanos, de lo que nosotros necesitamos para poder estar aptos ante la presencia del Señor. Por eso Dios nos ayuda a hacerlo con gozo para el Señor. Por eso Dios nos ayude a mirar la adversidad, a mirar, mis hermanos, la tribulación, a mirar, mis hermanos, los padecimientos con gozo ante la presencia del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza. También dice el versículo 39, pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor nos ayude, mis hermanos. Sería fácil saber cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo y prepararnos en ese momento. Sería muy fácil, mis hermanos, tal vez descuidar toda una vida al Señor y saber, no, si en esta fecha viene el Señor y me preparo y me voy con el Señor. Pero no sabemos, dice la palabra del Señor, porque dice, si el padre de familia supiera la hora que el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Pero como no sabe, tiene, mis hermanos, que estar preparado. Y así también lo dijo el Señor, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solamente nuestro Dios. Él sabe el día y la hora.
Por eso el Señor les manda y les dice, vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Cuando no lo pensemos, cuando tal vez, mis hermanos, ni lo imaginemos, el Señor va a venir. Por eso es necesario estar preparado en todo momento, con la ayuda del Señor, no descuidar, mis hermanos, la responsabilidad que el Señor nos ha dado, no descuidar el propósito el cual Dios ha puesto en nuestros corazones de servirle a Él, no descuidar, mis hermanos, el ministerio que Dios nos ha entregado, no descuidar el llamado que Dios tiene a cada uno de nosotros. Con la ayuda del Señor podamos estar preparados, podamos estar velando, podamos estar atentos a la venida del Señor, podamos estar atentos a esa voz, como dice en Mateo 25, de las vírgenes que estaban esperando, podamos estar atentos a esa voz que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor en cualquier momento, mis hermanos, va a venir. El Señor en cualquier momento va a volver por su iglesia, por sus hijos. Y si estamos preparados, mis hermanos, seremos arrebatados, como dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4. Seremos arrebatados al Señor y recibiremos al Señor en el aire, como dice su palabra. Dios nos bendiga. Qué bendición será, qué maravilloso, qué gloria será para nosotros, mis hermanos, poder recibir al Señor en el aire. Pero como dice su palabra, debemos estar preparados. El Señor también lo dijo. Y Él le dijo, a lo que a vosotros digo, a todos digo, velad, estar en preparación, en oración, en comunión con el Señor. Y eso lo vimos también en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, Él estuvo en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, porque sabía que Él tenía un propósito que tenía que cumplir. Sabía que tendría una hora, que tendría que cumplir un propósito grande, el más grande de todos los propósitos. Y eso, mis hermanos, también corre para nosotros. Debemos estar preparados, debemos estar alerta, debemos estar atentos con la ayuda del Señor. El versículo 41 parte hablando, mis hermanos, ahora la diferencia, ya no del siervo fiel, del siervo vigilante, sino ahora el siervo que no hace la voluntad de Dios. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, nuevamente le confirma lo que venía hablando anteriormente. Bienaventurado el siervo al cual su Señor venga y le haya haciendo así. Pedro se preguntó, pero ¿a quién le está hablando? ¿A nosotros o a la otra gente que estaba escuchando? Primeramente, Dios habla a sus discípulos en esta parábola y le da a entender quiénes son esos siervos, quiénes son los que le estén esperando. Son, mis hermanos, los que realmente quieren hacer su voluntad. Son los que quieren atender el llamado del Señor. Son los que quieren cumplir el propósito que Dios ha revelado en sus vidas. Y para ellos dicen que hay bienaventuranza. Y dice, y en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero aquí viene el contraste, mis hermanos, aquellos que también aparentemente han aceptado al Señor, aparentemente le han recibido como su Señor, pero dice que si esos siervos, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza. El mayordomo fiel representa al creyente genuino, que administra las riquezas espirituales que Dios ha puesto bajo su cuidado para beneficio de otros, y el manejo del patrimonio de su amo. La expresión fiel del deber propio de esa mayordomía espiritual traerá como resultado honra y recompensa. Eso por una parte, mis hermanos, para el siervo fiel, para el siervo vigilante que se prepara.
Pero dice que si ese siervo demuestra que no es un siervo verdadero, porque si fuese un siervo verdadero cumpliría las órdenes de su Señor. Este siervo, mis hermanos, infiel que habla, muestra las características de un incrédulo, de alguien que realmente no cree que su amo es su Señor. El Señor nos ayuda en su misericordia, nos ayuda a entender. Y esa es la diferencia, mis hermanos, entre el siervo fiel y el siervo infiel. Es que el siervo fiel, mis hermanos, realmente demuestra que teme a su amo, realmente demuestra que tiene un Señor en su vida que le gobierna, que le guía. Pero el infiel, mis hermanos, dice ser un siervo, pero no cumple su labor. Y hoy día, mis hermanos, eso lo podemos ver en muchos hombres y mujeres, mis hermanos, que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios. Y se cumple, mis hermanos, la palabra del Señor, del pueblo de Israel, que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Para ser verdaderos siervos del Señor debemos decirlo y también debemos demostrarlo. No solamente demostrarlo al decirlo con nuestros labios, sino también con nuestros sellos. Porque como les decía, hay hombres hoy en día, mis hermanos, que dicen ser hijos de Dios. Y hay algunos, mis hermanos, que dicen que todos somos hijos de Dios. Pero eso no lo dice la palabra del Señor. Porque dice su palabra en San Juan capítulo 1, que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre y a los que le recibieron, les dio autoridad, derecho de ser hijos de Dios. Dios nos ayude en su misericordia y Dios nos libre, mis hermanos. Dios nos libre de caer en eso, de caer en el descuido, de caer, mis hermanos, en el servir al Señor de labios. Dios nos ayude en su misericordia. ¿Por qué dice? Porque mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a demostrar de que realmente no era un siervo de Dios o un siervo de su amo, de que no era un servidor fiel. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ayúdenos al Señor, mis hermanos, Dios tenga misericordia. O sea, hay dos tipos de castigo, mis hermanos, hay diferentes grados de castigo. Y lo dice la palabra del Señor, esto lo dice claramente, que hay diferentes grados de castigo. Los que conocieron la voluntad de Dios, los que conocieron lo que tenían que hacer, pero no la hicieron, dice, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. O sea, el que actúa por ignorancia, el que ofende a Dios por ignorancia, sin saber, no lo exime del castigo. Pero sí dice que recibirá menos azote que aquel que sí conocía la voluntad de Dios y no la hizo. Por eso Dios nos libre, mis hermanos, porque dice al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Cuántas cosas Dios nos ha dado, cuántas cosas Dios nos ha entregado por su misericordia y por su amor. ¿Y qué estamos haciendo con eso que Dios nos dio, con eso que Dios puso en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para el prójimo? ¿En qué estamos sirviendo, mis hermanos? Dios nos ayuda a preguntarnos eso cada día. Porque este último versículo, mis hermanos, muchas veces hace que nos replanteemos muchas cosas en el Señor, hace que nos preguntemos muchas cosas, hace que, mis hermanos, reaccionemos a cuál es nuestra actitud ante lo que Dios nos ha dado, ante lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ante lo que Dios nos ha revelado aún por su palabra, mis hermanos, porque el hecho de ver su palabra, entenderla, recibir enseñanza de ella en nuestras vidas, nos debe llevar a nosotros, mis hermanos, a ponerla por obra, nos debe llevar a nosotros a orar,
Si hemos creído en el Señor, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, también debemos preguntarle qué estamos haciendo nosotros. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos ayude a meditar en nuestra vida, nos ayude a meditar en nuestro caminar, nos ayude a mirar, mis hermanos, a entender, a entender cómo estamos mirando las cosas del Señor, cómo estamos atendiendo las cosas del Señor. Lo estamos haciendo como un siervo vigilante, lo estamos haciendo con responsabilidad, con diligencia, porque dice la palabra del Señor que lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. O lo estamos, mis hermanos, mirando con negligencia, o estamos postergando las cosas del Señor. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. Dios nos ayude, mis hermanos, a replantear nuestra vida, replantearnos, mis hermanos, si hemos fallado al Señor, pedirle al Señor que Él nos levante, que Él nos ayude, que Él nos dé, mis hermanos, cada día espíritu de arrepentimiento y de cambio en nuestra vida, de transformación, que pueda, mis hermanos, esa nueva vida que el Señor nos dio pueda verse reflejada en nosotros, pueda verse, mis hermanos, reflejada la imagen de Cristo en nosotros, para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude en esta hora. Bendiga el Señor nuestras vidas por esta palabra, mis hermanos, por estas parábolas que el Señor, mis hermanos, habló a sus discípulos y que hoy habla en nuestras vidas, que hoy habla en nuestros corazones, mis hermanos, buscando también, buscando que estemos preparados, buscando que estemos alerta, buscando, mis hermanos, que podamos mirar las cosas como el Señor las mira, no como nosotros queramos mirarlo, no como nosotros creamos que está bien, sino como nos dice la palabra del Señor. El Señor nos bendiga por esta palabra. Te invito a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro, una vez más, te damos las gracias, Señor. Oh Dios mío, Padre amado, cuán grande es tu amor. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia. Pero así también cuán grande es, Señor Dios mío, lo que usted tiene preparado, Señor. Oh Dios mío, tanto para aquellos, Señor, que le temen, aquellos que le sirven y aquellos que no lo hacen, Señor. Oh Padre amado, por tanto, Dios mío, le pedimos que usted, Señor amado, nos ayude, que usted tenga misericordia de nosotros, Señor. Oh Padre amado, que usted obre, Dios mío, cada día en nuestros corazones. Señor, Dios mío, entendemos que somos hombres pecadores, cada día fallamos. Pero eso, Señor, Dios mío, Padre amado, no nos exime, Señor. Oh Dios mío, Padre amado, de atender su llamado, de hacer su voluntad, Señor. Oh Padre bendito, danos fuerza cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a estar esperándole, Dios mío, a estar velando, a estar preparados, Señor. No permita, Padre amado, no permita, Señor, que el enemigo lo enceguezca. No permita, Señor, Dios mío, que los afanes de esta vida, Padre amado, Dios mío, desvíe nuestra mirada, Señor, de ti. No permita, Señor, Dios mío, que las cosas de este mundo, Padre, ocupen el lugar que le pertenece a usted. Ayúdanos, Señor. Fortalece cada vida, fortalece cada corazón. Guárdanos, Señor, bajo tu mano poderosa, Dios mío. Oh Rey de la Gloria, por amor de su nombre, le pedimos, Señor amado, que usted bendiga a cada uno de los suyos, que usted haga su voluntad, Señor Dios mío, como dice esa alabanza, Señor, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, Señor, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que usted, Padre, nos da. Pedimos, Señor Dios mío, su bendición, a levantar nuestra oración, revestido de su gracia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor con el himno 280. Oh Cristo amado, en el nombre del Señor. Oh Cristo amado, mi buen Salvador, por ti he dejado la senda del error.
y quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santas moradas, en gozo perenal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal. Yo siempre cantaré, oh qué dicha para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Te amo porque en tu grande amor tuviste en poco vergüenza y dolor. Corona de espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En la vida y muerte yo siempre te amaré, y en alabanza mi voz entonaré, porque en el madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que así sea, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Aunque seamos indignos, podamos recibir, mis hermanos, por gracia, como dice su palabra, esta salvación tan grande que el Señor nos ofrece, esta salvación que el Señor nos da por su misericordia. Damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado y también vamos a orar pidiendo al Señor una bendición para cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar y así también los que están en diferentes lugares, mis hermanos, escuchando la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, en esta hora, por este momento, Dios mío, Señor, que usted nos concede, el poder estar, Dios mío, Señor, oyendo su palabra, Padre amado, poder, Dios mío, Señor, estar meditando en ella, Señor, como, Dios mío, Señor, la lámpara que es para nuestras vidas, la lumbrera para nuestro caminar. Oh Señor, gracias, Padre, porque podemos alabar tu nombre y reconocer, Dios mío, tu bendición, reconocer, Padre amado, tu poderío, reconocer que tú eres, Señor, el Señor de señores, Rey de reyes, soberano. Oh Padre amado, gracias, Señor, por tu misericordia. Padre bendito, en esta hora, Señor, queremos pedirle, Dios mío, Padre amado, Señor, aparte de todo lo que usted nos ha dado, toda la enseñanza, Dios mío, que usted nos ha entregado, pedirle, Señor, que usted nos guarde,
usted nos ayude, Señor, que usted nos dé la fortaleza, la fuerza, Dios mío, para poder poner por obra su palabra. Así también, Dios mío, Señor, para meditar en nuestro caminar, meditar, Señor, en nuestra vida, Padre bendito. Oh, Dios mío, Señor, y venir ante ti en humillación, venir ante ti, Señor, Dios mío, en ruego, en súplica, Señor, Padre amado, porque dice su palabra, Señor, Dios mío, que a usted debemos acudir confiadamente, Señor, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh Dios mío, guárdanos, Señor, bajo tu mano. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a mirarle a usted por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a desechar todo aquello que empaña tu gloria en nuestras vidas, Señor. A desechar todo aquello, Dios mío, que aparta nuestra mirada de ti. Oh Señor, Dios mío, podamos, Señor, poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, Señor, porque el tiempo, Señor, que queda no lo conocemos. Como dice su palabra, Señor, el día y la hora en que usted vendrá no lo sabemos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar alerta, Dios mío, y poder tener un corazón dispuesto, Dios mío, a servirte. Un corazón dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, Dios mío. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida, rogando una bendición para, Dios mío, Señor, este lugar, para nuestros hermanos que están en diferentes lugares, Señor, tal vez, Señor, en lugares que no nos imaginamos, pero, Dios mío, allí pueda estar usted bendiciendo, allí pueda estar usted, Señor, fortaleciendo, Padre amado, a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.